Vamos a resolver 3 ejercicios acerca de la ley general de los gases ideales. El primer problema dice, un globo lleno de un gas ocupa 20 litros a 2 atmósferas y 127 grados centígrados. ¿Cuál es el volumen que ocuparía a 4.560 milímetros de mercurio y 27 grados centígrados? Vale, bueno, en este caso los datos que nos indican acerca del gas es que al inicio, al principio de la situación, la presión de este gas es de 2 atmósferas, la temperatura a la que está es de 127 grados centígrados y el volumen 20 litros. Sin embargo, en la segunda situación, este gas pasa a tener una presión de 4.560 milímetros de mercurio y una temperatura de 27 grados centígrados. Pregunta el volumen de la segunda situación. Vale, pues bueno, tenemos aquí la ecuación de la ley de los gases. P0 por V0 entre T0 es igual a la presión por el volumen por la temperatura en la siguiente situación. Y en este caso tenemos todos los datos excepto el volumen de la segunda situación. Es esto exactamente lo que nos pide el enunciado. Por tanto, sustituiremos todos los datos que nos han dado y despejaremos el único dato que nos falta. Hay que tener cuidado porque un error muy común es introducir los datos tal cual y como nos los dan en este enunciado. Sin embargo, deben de ser del mismo sistema de unidades. Es por ello que en el caso de la presión, por ejemplo, tenemos que en la primera situación está a 2 atmósferas y en la segunda situación a 4.560 milímetros de mercurio. Y esto no es la misma unidad. En este caso pasaremos una a otra, ¿vale? Convertir una unidad, un sistema, a otro sistema. Lo que yo voy a hacer es pasar los milímetros mercurios a atmósfera. Para ello, sabiendo que una atmósfera equivale a 760 milímetros de mercurio, haciendo una simple regla de 3, ya sé que la presión de la segunda situación equivale a 6 atmósferas. Es decir, 4.560 milímetros de mercurio es como 6 atmósferas. Otro factor a tener en cuenta es que la temperatura siempre hay que introducirla en las ecuaciones en Kelvin. Por tanto, tanto la temperatura en la situación inicial como en la siguiente situación está en grados centígrados. Habrá que sumarles 273 unidades para pasarlo a Kelvin. Haciendo la suma tenemos que T sub 0 sería 400 kelvines y T en la primera situación, segunda situación sería 300 kelvin. Ahora ya procederemos a sustituir los datos en la ecuación. ¿Vale? Tenemos todo, la presión, volumen, temperatura en Kelvin y la presión que he pasado a atmósferas, temperatura en Kelvin. El único dato que faltaría es el volumen, que despejando el volumen pasamos 300 al otro lado, el 6 dividiendo 5 litros. El segundo problema indica, a 15 grados centígrados y 5 atmósferas, una muestra de un gas ocupa 75 litros. Comprimiremos el gas hasta un volumen final de 30 litros. ¿Cuál es la presión final? Vale, de nuevo volvemos a remarcar los datos que tenemos, que serían estos, presión inicial, temperatura inicial, volumen inicial, y de la segunda situación, de la situación nueva, solamente tenemos el volumen. Nos piden calcular la presión y no nos han indicado cuál es la temperatura final del gas. En este caso, si no nos indican nada en el enunciado, supondremos que no hemos modificado la temperatura. Es por ello que la temperatura en la segunda situación es la misma que en la situación inicial, 15 grados centígrados. ¿Vale? Esta sería la ecuación de la ley de los gases y en los casos en los que el mismo dato se repite en la parte izquierda y en la derecha de la igualdad, lo que podemos hacer es quitar ese dato, ya que sería el mismo valor en la izquierda y en la derecha, así que podremos eliminarlo. De esta forma, la ecuación se reduciría quitando los denominadores a esta otra. Sustituiremos los datos y despejaremos el que nos falta, la presión. Tenemos la presión en la primera situación, el volumen, tenemos el volumen en la segunda situación, solamente nos falta presión en la segunda situación que despejamos pasando el 30 dividiendo y nos da 12,5 atmósferas. Y en el tercer problema dice, tenemos un gas que se encuentra a 600 milímetros de mercurio y 27 grados centígrados. Hay que calcular la presión al calentar dicho gas a 70 grados centígrados sin que explote el recipiente en el que se encuentra. Volvemos a anotar los datos, presión inicial, temperatura inicial
y temperatura en la segunda situación. Nos pide calcular la presión en la segunda situación. Sin embargo, no nos han dicho el volumen que tendrá el gas una vez lo hemos calentado. En este caso, dice que el recipiente no explotará. Es decir, si no explota, el volumen del recipiente no aumentará y el gas seguirá ocupando el mismo volumen dentro del recipiente. Esta sería la ley de los gases ideales, y como se repite el mismo dato a la izquierda y en la derecha, ese dato podríamos eliminarlo. La ecuación se reduciría quitando los volúmenes de la izquierda y de la derecha a esta otra. ¿Vale? Recordar siempre que la temperatura tiene que estar en Kelvin. Por tanto, hacemos la suma de 273 y introducimos ya los datos. Presión 600 milímetros mercurio, temperatura en Kelvin 300, presión en la segunda situación no sé y la temperatura en la segunda situación 303 Kelvin. Despejando presión, pasamos 303 multiplicando y el resultado da 606 milímetros de mercurio.